En el año 1992, cuando comenzó el colegio secundario, el ciclo básico, mejor dicho, se trabajó muy bien en cuanto a la cooperadora. Se comprometió toda la comunidad y ese año, aparte de solventar los gastos para el equipamiento y de la parte administrativa, se logró comprar 3 computadoras, una para la secretaría y otras 2 porque se daban cursos de computación. Venía el profesor Boldrini de Villa Ángela a dar clases de computación. Daba un curso de Word y de Excel, no solamente para los alumnos, sino también para algunos de la comunidad que venían a la escuela. Se hicieron varios beneficios. Cada acto que había en la institución se organizaba algún beneficio, cena o almuerzo, y recuerdo que el asador era don Irós y la parte del postre siempre estaba encargada Beatriz Escalones, con un grupo de mujeres de la escuela y que la cooperadora que organizaban las tortas gigantes para todos, y que era realmente un aliciente para quienes compraban la tarjeta poder volver al próximo beneficio. En 1993 egresa la primera promoción y única promoción del ciclo básico. Esos 12 alumnos que habían comenzado el año anterior, más algunos que rindieron libre, egresaron y tuvieron que continuar sus estudios en Villa Ángela, Charata o General Pinedo. Recuerdo que en ese año hicimos varios viajes a Resistencia para hacer gestiones con la cooperadora o para adquirir cosas como por ejemplo las computadoras, o también se iluminó la cancha de fútbol para que puedan durante la noche también practicar o hacer deportes en la comunidad. En esos viajes generalmente íbamos con Cirilo Juárez, que él ponía el auto y el combustible, nunca cobró un peso de la cooperadora, y Carlos Breite y Ricardo Espiés. Y en el viaje era entretenido porque contaban muchas historias, no sé si eran reales todas, pero sobre todo Ricardo Espiés tenía muchísimas anécdotas que contaba que hacían entretenido y el viaje no era tan extenso, más bien se hacía corto. También en el año 1994 se instaló una radio FM. Unos alumnos de la Escuela Industrial de Villa Ángela que habían fabricado, y teníamos un alcance de 15 kilómetros. Nosotros la adquirimos y pusimos una antena en la escuela y en una cabina que quedó en desuso ahí de la parte telefónica, instalamos ahí y los alumnos manejaban la radio. A nosotros nos permitía estar vinculados con la comunidad, con las familias del campo, porque tenía un alcance de 15 kilómetros y todo el mundo escuchaba la radio FM de Mesón de Fierro, ¿no es cierto? FM del pueblo, creo que le llamábamos. Y había 2 alumnos que se destacaron: Juan Maldonado, que hasta hoy sigue en el rubro de locución, y Aníbal Ledesma, que eran los locutores oficiales de la radio. Y ellos ponían la música. Sinceramente nunca tuvimos que intervenir porque siempre era apropiado y lo hacían con el máximo nivel posible. Incluso se iban corrigiendo porque los que los escuchaban les decían algunos errores que podían cometer y ellos iban corrigiéndose. Al año siguiente, termina en tercer año, 29 alumnos. Y ahí se nos plantea la posibilidad de gestionar el bachillerato completo, que puedan egresar con el secundario completo. Pero no tuvimos éxito, hasta que en el mes de febrero, cuando nos reintegramos, se me ocurrió una idea y yo considero que fue la mejor gestión que hice en mi carrera directiva, porque le pedí a don Fridolin Ruptul que me consiguiera una entrevista, una audiencia con la entonces diputada Hilda Checura. Y él habló por teléfono y me dice: mañana lo puede recibir a las 9. Y bueno, viajé esa madrugada y esa vez viajé solo. Y fui al tercer piso de Casa de Gobierno y tenía la oficina. Y bueno, me presenté y comenzamos a conversar y le digo: mire, usted tenía razón porque usted presentó un informe negativo a la creación del colegio en Mesón de Fierro. Tenía razón, pero
egresaron 29 y hay alumnos en segundo y hay alumnos en primero, hay muchos alumnos interesados de la escuela de la zona. Pero la razón que yo le doy es porque el ciclo básico no sirve para nada. O sea, no le sirve para seguir estudios superiores, tampoco le sirve para trabajar, porque en el currículum ciclo básico no representa lo mismo que el secundario completo. Así que, bueno, yo le voy a hacer un pedido. Digo, si no se puede abrir el ciclo superior, lo que tendríamos que hacer es cerrar. Porque en cierta medida estamos engañando a los alumnos. Porque no terminan el secundario y de los 29 solamente 5 van a seguir estudiando en otras localidades. 24 quedan en el campo sin ninguna posibilidad de continuar sus estudios. Y aquí yo le traigo una nota donde los profesores nos ofrecemos a dar clases ad honorem para que ellos puedan terminar. Recuerdo que me miró y dice, pero profesor, no existe en el estatuto las clases ad honorem, eso es imposible. Bueno, digo, pero para que usted vea cómo nosotros que convivimos con ellos estamos preocupados, estamos dispuestos a no cobrar nuestras horas de cátedra, pero que ellos puedan terminar sus estudios. ¿Y qué hacemos?, me dice, y le digo, yo le sugeriría que cerremos el colegio. Si es así, para dejar de engañar, porque nos sentimos estafadores, le digo, porque los entusiasmamos para seguir el secundario, pero termina el tercer año y es simplemente un ciclo básico. Y se sorprendió un poco porque por un lado le di la razón y por otro lado el pedido era medio insólito. Y no, me dice, profesor, espere un poquito, vamos a ver. Y llamaba por teléfono, estuve más de una hora esperando ahí en la oficina. Y ella salía, hablaba por teléfono y volvía. Y vuelve y me dice, ¿sabe qué? Sí, se va a abrir. Vaya y abra el cuarto año. Si se anima, abre. Si no, espere la resolución. Y bueno, hubo una alegría, me fui y le comenté al supervisor. El supervisor llamó al ministerio y sí, estaba autorizado. Me dice el supervisor, si querés y te haces cargo, nombrar profesores y comenzar con el cuarto año. Y bueno, fui a la escuela y comenzamos a llamar y a nombrar profesores y trabajamos hasta el mes de agosto, creo que septiembre, cuando llegó la resolución. Ya estábamos preocupados porque ningún profesor había cobrado sus horas cátedra, pero bueno, yo les decía cuando se quejaban, y bueno, pero presentamos para que sea ad honorem, por ahí tomaron en serio eso. Pero no, después, una vez que llegó la resolución, todos percibieron todos los meses trabajados y el colegio se completó hasta el quinto año. En esa época los reclamos eran increíbles porque se quejaba el intendente de Chorotti, por ejemplo. Chorotti no tenía secundario. También Gancedo tenía un ciclo básico que dependía de Pinedo, del colegio de Pinedo. Entonces comenzaron las quejas porque eran localidades que duplicaban la cantidad de habitantes de Mesón de Fierro, que tenían intendencia, estaban organizadas y no tenían colegio. Pero bueno, nosotros habíamos logrado algo insólito para la localidad y creo que fue el primer colegio rural en establecerse más allá del ciclo básico, sino que egresaban con el título de bachiller con quinto año. Hola Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Acá te mando Eric Villalobos. Ya enseguida te paso la foto que pude rescatar algunas. Algunas se me han mojado en la época de la inundación de acá Santa Fe que hubo, ¿viste? Y la humedad, ¿viste? Las que quedaron más o menos nítidas. Así que ahí te voy a pasar